Hola. Hola. ¿Escuchan bien? Sí, sí te escucha. No sé qué hago. Van prendiendo las cámaras, chicos. ¿Cómo están para el examen? Se pueden desmutear un rato. Estudiando. Nacho, Leandro, Abril, prendan las cámaras, Francisco. ¿Pudieron ver algo ya? ¿Repasar algo? Bueno, ese silencio quiere decir que no. Sí, profe. No me queda todavía claro el tema de la tasa de interés, la pasiva y cuándo entra a regir la tasa VIP y cómo empalma ahí con el Código Civil, si la tengo que aplicar desde agosto del 2008 o recién a la VIP, o recién la aplico a partir Lo de los fallos se los pueden tomar en pregunta. No olvídense que va a ser un ejercicio con lo de los fallos, o sea, no van a tener bien. una fecha. Lo que tienen que O- saber es el contenido del fallo, es la forma que se toma. Ahora vamos a ver con liquidación empalmado con honorarios, para que vean que eso a ustedes en sí, lo de los fallos no los va a afectar en lo que es un ejercicio si les llegara a tomar. No me acuerdo bien las preguntas, bueno, están grabando. Les voy a apagar la grabación. Igual no es tan importante como para grabar. Y los que no vienen que se la pierdan. ¿Entendés la Está grabando diferencia, ahora. Abril? Sí, Se está está grabando, grabando Ana. ahora. Sí, Ana. ¿Entendés, Abril, la Sí, diferencia? sí. Y cuando Si sería vos tenés si vos de un inmueble tenés la escritura a tu nombre, no van a poder embargártelo por una deuda de otro, porque ya está el registro, te traba el embargo siempre y cuando esté a nombre de esa persona embargada. Claro, eso era lo que yo me trababa ahí, digo, ¿cómo puede ser? Perfecto. No, porque si hay un juicio entre Juan y Pedro y quieren embargar un bien tuyo, vos tenés que ser codemandada mínimamente. ¿Sí? Y con respecto al ejemplo que diste de la canchita, supongamos que haya bancos que son movibles y se los llevan. ¿Qué pasa ahí? Que se lo lleva quién. Los embargan y se los llevan. Y todos los bienes por lo general, salvo que lo nombren depositario a la persona que está ahí, se los pueden agarrar y llevárselos todos. Ah, bien. No importa, vos no importa dónde estén, es más, si vos te enterás una vez que ya están embargados y secuestrados los bienes, pero antes de, el de dominio tiene que, la tercería tienen que interponerla antes de que tome posesión de los bienes, pero posesión es el adquirente que tome posesión de los bienes. Entonces, si vos te enterás antes, no hay problema. Si te enterás una vez subastado y que ya entregaste la posesión y todo, ahí sí va a haber un problema. Pero puede ser que vos mandes a embargar y que pidas ser depositaria de los bienes, vos acreedor embargante. La mayoría de las veces se embargan los muebles y quedan en el lugar donde estaban. ¿Vamos? Gracias, Caro, sí. Chicos, ¿alguna otra duda de tercería? Profe, en Sí, el caso Lautaro, de bien mueble registrable, también tendría que ser tercería de mejor derecho. también. Ok.
Por Sí, ejemplo, sí. un auto. Un auto, sí. Bien, pero acreditando todos los requisitos que vimos. Ok, Sí. gracias. Sí, con lo registrable no hay duda, siempre de mejor derecho. Porque si yo voy a hacer un juicio, en todo caso, que yo sea el titular registral, ya tendré otro tipo de acción, porque ya el bien ya está a mi nombre. Pero no tercería, no soy un tercero ajeno que está perjudicado por la relación del anterior dueño. Otra, no se olviden de la prueba, no se olviden en el objeto. ¿Vieron el escrito que les mandé el otro día de tercería? Por ahí en el objeto, en ese que yo les mandé, era uno de verdad, lo saqué ahí de un expediente. Pero ahí en el objeto le había faltado, no sé si se dieron cuenta, pero vieron que yo siempre les digo, ¿contra quién? ¿Por qué? Y ahí decía en punto aparte que pedía el levantamiento de la medida cautelar. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver al escrito ese de tercería? Vieron que no era completo, a ver si yo lo tengo acá en el teléfono, no era completo. Esperen que les digo exactamente, tercería escrito. En el objeto decía que vengo por el presente a promover formal incidente de tercería de mejor derecho en los términos del contra el señor García Ramón con domicilio en calle de la Ciudad de Buenos Aires por las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer. ¿Quién le faltó ahí? En esa parte. ¿Le falta un demandado? ¿Se dieron cuenta? ¿O no? Son dos siempre los demandados. ¿Quién falta? El ¿Quiénes son los demandados en la tercería, chicos? El actor y el demandado del proceso principal. El actor y el demandado del proceso principal. Y acá está demandando uno solo, le falta un demandado. Y queda ahí el objeto. Pero después en el punto, por eso no se los modifiqué yo, solicita, se suspende orden de lanzamiento, ponen un punto abajo y se levante medida y no innovar. Eso va dentro del objeto. O podrían ponerlo en punto aparte, pero en el objeto siempre queda bien que ustedes le digan al juez lo que pretenden con esta acción. ¿Sí? Que es solicitar, se suspenda la orden de lanzamiento y se levante la medida cautelar. ¿Les queda claro eso? Chicos, ¿les quedó claro lo legitimado? Se los insisto porque este es tema de examen seguro. Tercería los toma siempre. Bueno, ¿cómo saben? Vamos a seguir entonces, si saben. Ayer con Luciano vieron hasta liquidación, me dijo. El trámite de la liquidación, ¿lo vieron? Sí. La parte que gana Sí, va a el ser, trámite de impugnación. va a ser la liquidación. De esa liquidación se va a correr traslado por 5 días a la otra parte, que es la que pierde. ¿Quién puede contestarla y consentirla? Puede contestarla e impugnarla. O puede no decir nada. Si contesta e impugna, de esa impugnación se corre un nuevo traslado por otros 5 días a la parte que hizo la liquidación. Y una vez que esta parte contesta, el juez resuelve. ¿Qué resuelve? Puede hacer lugar a la impugnación en su totalidad y aprobar la liquidación como la hizo la parte que perdió. Puede rechazar la impugnación y aceptar la liquidación que hizo la parte que ganó. O puede hacerlo en forma parcial. Puede aceptar una parte de la impugnación y rechazar otra. ¿Sí? O puede el juez de oficio modificar la liquidación. Si cree que ni la que ganó ni la parte que perdió tienen razón, él puede de oficio hacer la liquidación como el juez crea que tiene que ser y aprobar esa liquidación. Ahora, ¿cómo es la liquidación? La liquidación se hace conforme diga la sentencia. Si en la sentencia faltó algo, estuvimos mal con la apelación, porque yo, una vez que el juez dicta sentencia,
tengo los 5 días para apelar y tratar de que se modifique todo lo que yo creo que está mal. Ahora, si el juez difirió el tema de los intereses, que pasa mucho con, ahora no hace mucho, no he visto tantos, pero bueno, el juez por lo general, con las tarjetas de crédito, como son tasas altas y van variando, y el tema de la inflación, y todo eso, muchas veces dicen, bueno, los intereses se van a determinar en el momento de la ejecución de la sentencia. ¿Puede hacerlo el juez? Sí. ¿Me está rechazando la aplicación de intereses? No, me está diciendo que sí corresponden intereses, pero que los va a determinar en el momento de la liquidación. Eso siempre tiene que estar en la sentencia. O sea, yo tengo que ver que el juez se haya expedido sobre todos los puntos que yo planteé, parte actora. Lo general es que el juez en la sentencia diga qué tasa de interés se va a aplicar. Y por lo general es una tasa de interés para el capital y otra tasa de interés para los gastos. Los gastos del proceso, se los aclaro para que no haya confusión, no es cuando yo reclamo como rubro en, por ejemplo, un daño y perjuicio, gastos, que serían, no sé, las veces que tuve que tomarme un remis porque me habían chocado el auto y me había quedado inutilizado. Yo lo voy a reclamar como un gasto, pero ese gasto es un rubro de mi reclamo, demanda principal de daño y perjuicio. De los gastos que hablamos en esta etapa de la liquidación son los gastos que me generó el proceso. Por ejemplo, el adelanto que yo le pagué a un perito, la carta documento que le mandé a la compañía de seguros, la carta documento que le mandé al demandado, los oficios, el diligenciamiento de los oficios al registro de la propiedad. Son los gastos que yo hice durante el proceso o antes del proceso. Por ejemplo, el otro día preguntaban, los honorarios de la mediadora no se pagan nunca con anticipación, no se pagan antes, pero bueno, si yo los pagué porque tuve buena voluntad, porque la mediadora me cayó bien, porque necesitaba la plata, yo esos gastos los puedo reclamar en esta etapa del proceso que es de la liquidación. Hay ciertos rubros que no entran en la liquidación, que ya lo habrán visto con Luciano, pero son, por ejemplo, el bono y el anticipo, que pagan los abogados porque es una carga de los abogados. Sí entra la tasa y sobretasa de justicia si la pagamos, sí entran los anticipos de los peritos, sí entran, ya les digo, las cartas documentos. No entraría el poder general, si yo otorgo un poder general al abogado, no entra. Sí entra el poder especial, ¿sí? Recuerden la diferencia, poder general no entra, poder especial sí entra en la liquidación. ¿Qué otro gasto se les ocurre? Cartas documento. Esa dijimos recién, las cartas documentos. Ayer Luciano habló de que cuando nosotros tenemos que mandar a hacer una diligencia a otra provincia, porque dentro de la misma provincia ahora directamente se hace todo electrónicamente. Entre ese gasto. No entra, por ejemplo, si yo le pago a un gestor para que vaya a acompañar al oficial de justicia a diligenciar una constatación, por ejemplo, un mandamiento, eso no entra porque el servicio es gratuito, la oficina de mandamiento y notificaciones no cobra, obviamente. Si yo le pago a un abogado para que vaya para controlar esa prueba, no tengo derecho a cobrarlo como gasto, si no es un gasto que yo hago y que yo asumo. Profe, en el Mi conexión a práctico, internet es inestable. ¿me escucha? A ver. En el Se práctico me quedaron nunca... congelados, es verdad que... Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Evari. Pensé que estaba mi hijo, tiene una supercomputadora con... no sé cómo se llaman, que me chupa todo el internet, pensé que era eso, perdonen. Decime, ¿en el práctico, en la liquidación? Sí, en el número Se me 8 fueron otra habla vez. de un ¿Me ven recibo. ustedes? Sí. Sí, Abril, decime, yo te escucho, No, que en el número 15 habla de un recibo emitido por gestor
por un diligenciamiento ¿De de qué? mandamiento de constatación del lugar del hecho. Y yo ahí me entró la duda, porque como dice recibo, como que le cobró por eso. Igual Sí. es en Mar del Plata, pero Y, decime, te escuché lo de recibo y te escuché gestor, pero no te escuché lo del medio. ¿Ustedes me escuchan bien? sí, profe. Se me quedan congelados. Vos sos por ahí que te quedás como la voz hacia lo largo. Sí, sí, yo a ustedes los tengo todos congelados, por eso las voces se las estoy escuchando, no los veo, están casi todos en negro, no los veo, pero los escucho. A ver, repetime, gestor, Abril, ¿me escuchás? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, pero no, tengo inestable internet. Se lo mando por chat, si no. Sí, repetímelo, por favor. Era un Dale, recibo repetímelo emitido a ver por que un te estoy gestor, escuchando ahora. por un diligenciamiento de un mandamiento de constatación en el lugar del hecho. Todo en Mar del Plata. Y a mí me entró la duda porque dice recibo. Bueno, no, eso es lo que te acabo de decir. Pero eso es lo que te acabo de decir recién. Claro, ¿no entraría entonces? Vieron que recién les dije, no entra. Las diligencias en la ciudad de Mar del Plata son todas gratuitas, o sea, la oficina de mandamiento y notificaciones de la Corte es gratuita. Bien, para que vaya a acompañar al oficial de justicia, para supervisar esa actividad, es a cargo mío. No lo puedo reclamar como costa, como gasto. Me parece que se me fueron de vuelta. Pero se escuchó todo, profe. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, Ana, ¿vos me escuchás? Profe, se Bueno, porque escuchó yo los todo lo tengo que usted recontra dijo. perdidos. Se escuchó todo, Todo lo que sea diligencia, que Profe, se lo hace... escuchamos bien. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces estamos bien. Aparte ahora No, prendió eso no una luz entra. verde arriba Esa no también que entra, no Abril. estaba. ¿Qué otra duda? Es de la grabación la luz verde, Ana. No, a mí se me van ustedes. Ahí te veo, Ana, que te moves. Profe, igual nosotros la escuchamos bien, ¿eh? Bueno, sigan ustedes, pregunten entonces, porque yo los tengo duros, pero los escucho que hablan. ¿Alguna otra duda de rubros en la liquidación? Bueno, sigo entonces. Esa liquidación que va a ser, la liquidación va a ser conforme me diga la sentencia, y eso sí les pueden tomar un práctico de eso. ¿Yo qué tengo que tener en cuenta? Primero, la fecha que dice demora. El capital es el que me reconoce el juez en la sentencia. Capital, páguese a Carolina Costa la suma de 100.000, ese es el capital. Y hay que ver desde cuándo se calculan los intereses. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta que la sentencia me va a decir es la fecha de desde cuándo calculo intereses. En los daños y perjuicios, por lo general, la fecha es desde el día del accidente. Para los gastos, no. Los gastos va a ser desde el momento en que se generaron, es decir, desde el momento que yo mandé la carta documento, desde el momento que otorgué ese poder especial, desde el momento que pagué el anticipo para gastos, desde ahí se van a calcular los intereses. Entonces, ustedes cuando vean el escrito de liquidación, tienen que mirar que la sentencia tenga, que el capital sea el monto reconocido en la sentencia, que los intereses tengan la tasa que dice la sentencia. Si dice que es tasa VIP, tiene que el cálculo decir tasa VIP. Y la fecha desde cuándo se calculan. Y los gastos tienen que ver que se hayan hecho efectivamente. En el práctico ustedes tenían una sentencia y creo que ahí estaba, dentro de la liquidación que practicaba, decía los del perito contador tanto, y de la sentencia no surgía que haya intervenido un perito. O la carta documento se le mandó a
Fernández, y ustedes ven que el juicio es García contra Pérez, Fernández no tiene nada que ver en este juicio, entonces eso también lo voy a impugnar. ¿Sí? Todos los gastos, todos los intereses calculados, el capital, tasa de justicia y sobretasa si le hubiese pagado, y los intereses sobre la tasa y sobretasa de justicia, esos van a ser el monto de la liquidación que el juez me va a aprobar. Una vez aprobada esa liquidación, y en el mismo momento que el juez la aprueba, va a constituirse la base regulatoria. Entonces, esa liquidación resultante va a ser la base regulatoria. ¿Para qué sirve la base regulatoria? Para fijar los honorarios profesionales. Vamos a un ejemplo. Yo tengo 500.000 pesos liquidación aprobada, yo voy a tomar ese monto para fijar los honorarios de todos los profesionales que intervinieron en el proceso. ¿Cómo los voy a fijar? ¿Qué me dice la ley? ¿Quién la leyó ya? Ninguno. Sí, hay una parte que habla que no puede ceder del 35% del total de los honorarios. Después, ¿Qué? ¿Que no hay puede una- qué, Ana? hay una parte que dice que no puede ceder del total del 35%. Ceder, mira, no llegamos a regular y ya los querés ceder vos. ¿A quién se los querés ceder? ¿Querés evadir? No podemos regular más de tal importe entre todos los... No, el mínimo es 10 y el máximo es 25, Sí. puede ser. Bueno, Ana, fíjate las palabras que usás, porque puedo ceder mis honorarios, y en distintos momentos, antes regulado o regulado. No metas esa palabra acá, lo que tenemos que hacer es fijar los honorarios, determinar los honorarios. Cederlo es dárselos a otro, que lo pueda cobrar otro. ¿Cómo se regulan los honorarios? Hay un cambio grande en la ley 8904 a la 14967. Lo tienen que saber, es lo que más tienen que aprender ustedes, de la ley de honorarios. ¿De qué van a vivir? Chicos, ¿la leyeron la ley de honorarios? ¿O no pierdo un segundo esperando a que me contesten, si no? Sí, profe. ¿Euge, la leíste? No, Dalma, ¿quién habló? Sí, Dalma. Dalma, ¿cómo hay que fijar los honorarios de los abogados? Y se toma como base regulatoria según la característica del juicio, si es por pago de suma de dinero, según el total demandado. Si es un juicio, por ejemplo, que no tiene cuantía económica como un proceso de familia, ya están los IU fijados fijos. Vuelvo al principio. ¿Cómo se regulan los honorarios? ¿En qué moneda? En use. Es lo O más puede importante, ser en chicos. Es lo más importante de la ley, es eso. Si ustedes ven honorarios regulados en pesos bajo la ley 14.967, está mal. Mal. Se regulan en use arancelarios. ¿Y por qué se pasó ahora a fijar los honorarios en use arancelarios? ¿Qué finalidad tiene eso? Y por la inflación. la actualización que van teniendo. El use. Bien, Abril. El use arancelario va aumentando a medida que aumentan el sueldo del secretario de primera instancia, del juez en realidad. Pero bueno, cada vez que aumenta el sueldo, aumenta el valor del use arancelario. Por eso se están actualizando constantemente, porque a mí me pueden regular en el año 2021 50 use, y yo capaz que en ese momento implicaban 30.000 pesos, y hoy en el 2022 capaz que son 180.000, porque cada vez que hay un aumento de sueldo, aumenta el valor. No es del sueldo pelado, la ley les explica cómo se conforma el use, no viene al caso perder tiempo, pero bueno, con es el sueldo, más la antigüedad, más los gastos funcionales que les pagan, hacen el valor del use. Entonces, lo más importante de la ley es que se regulan en use. El mínimo, ¿cuánto dijeron?
10. El 10%, en la ley anterior era el 8%. Y el máximo es el 25%. ¿De qué es ese 8 o 25? ¿De qué? ¿El 8 o La 25 base de qué? regulatoria. De la base regulatoria. Vamos al ejemplo del cobro de pesos por 500.000 pesos. Liquidación aprobada, 500.000 pesos. Voy a hacer las cuentas si les quedan, ustedes vayan poniendo 500.000 pesos. Vamos al abogado de la parte actora. Yo le tengo que regular entre el 8 y el 25. Vamos al medio, 500.000 pesos. Le vamos a regular un 15%. Le corresponderían 75.000 pesos de honorarios. Pero yo recién que dije, ¿le puedo fijar 75.000 pesos? No, lo tengo que convertir a IUS arancelario. Entonces esos 75.000 lo voy a dividir en 4.176, que es el valor del IUS de hoy. Serían 17,95 IUS arancelarios. ¿Sí? Entonces, Carolina Costa, en carácter de patrocinante de la parte actora, se fijan sus honorarios en 17,95 IUS arancelarios. Ahora, al abogado que perdió le vamos a regular el 70% de lo que le regulamos al que ganó. Así que yo voy a agarrar los 75.000 pesos y le voy a sacar el 30%. Voy a regularle, no, esperen que hice algo mal, 75 por 70, está bien, el 70%, le voy a sacar un 30, pero de los 75.000, me corresponderían 52.500, hago lo mismo, 52.500 dividido 4.176 me da 12,57. Eso le voy a regular al abogado de la parte que perdió. Entonces, vamos al principio. Tiene que ser más del 10 y menos del 25. A elección del juez que va a evaluar las etapas cumplidas, las defensas, la tarea si tuvo muchas incidencias o no, y lo tiene que justificar en la regulación de honorario, va a elegir entre esa escala. En el ejemplo nuestro vamos a fijar un 15% que serían 75.000 pesos. Lo convertimos a IUS arancelario y la regulación es de 17,95. Al abogado de que perdió le voy a regular el 70% de lo que le regulé al que ganó. O sea, le saco el 70% a los 75.000 pesos. Me va a dar 52.500. Convertidos a IUS son 12,57. ¿Está claro cómo llegué? Hagan así. Profe, O así. una pregunta. En la ley, en la vieja ley de honorarios, Sí. el mínimo era 8 y el máximo 25, ¿no? Sí, Y era solo en pesos. sí. Bien. Hasta acá estamos. Ahora, ¿qué pasa si intervinieron dos abogados por la parte actora? Yo ya sé que le voy a regular 75.000 pesos o 17,95 IUS arancelarios. Si hicieron los dos el mismo trabajo, o sea, todos los escritos fueron presentados por Juan y Pedro como patrocinantes de la parte actora, ¿qué voy a hacer? Esa regulación la voy a dividir en dos. O sea, ese mínimo y máximo es, pero con la suma de los dos abogados. Si hubiese tres abogados y hubiesen intervenido en distintas etapas del proceso, yo voy a dividir la regulación por las etapas cumplidas. En el daño no tenemos mucho, hay dos etapas. Si ven el artículo 28 de la ley, creo que habla de todas las etapas. Pero siempre dentro de ese límite que hablamos. Ahora, más allá de que intervenga 1, 2, 10, es la suma, lo que la ley me dice es que a su vez hay un mínimo del mínimo, le digo yo. La ley me dice que
nunca la regulación va a poder ser inferior a ¿cuántos ius? Dalma, que leíste la ley, ¿te acordás? 7, ¿no? A 7 ius. Vamos a convertir 7 ius por 4.176 y me da 29.232 pesos. No entendí lo del mínimo de 7 IUs. Espera, Sofía, que termino porque no lo vas a entender, si no. Ah, perdón. Todavía no llegué al final. ¿Qué pasa? En los juicios con monto grande no vamos a tener ese problema. Pero supónganse que yo tengo un juicio por 50.000 pesos. ¿Sí? La base regulatoria de este juicio es 50.000 pesos. Dijimos que el mínimo era el 10%. El mínimo regular serían 5.000 pesos. Ahora, si yo le regulo el máximo, sería el 25, que serían 12.500 pesos. Ese sería el máximo en un juicio, por ejemplo, de 50.000 pesos. Y la ley que les acabo de decir recién, yo que decía, nunca pueden regularse menos de 7 ius al abogado. Y 7 ius dijimos que representaba 29.232 pesos. ¿Qué tiene que hacer el juez en este caso? ¿Qué tendría que hacer el juez en este caso? Y regularle 7 ius directamente. Muy bien, Leandro. El juez tendría que regularle los 7 ius. ¿Pero a usted le parece que es justo que el abogado se lleve 29.232 pesos y la parte se lleve 50.000? ¿Es proporcional lo que gana la parte con lo que va a ganar el abogado? Hay dos cabezas que se mueven, el resto, nada. Están pensando cuando no va a ser ejerza, proporcional más nunca. vale que no diga nada el juez porque yo quiero los mínimos, los 7 ius. No está bien, no es proporcional, obviamente, a la parte que me trajo el caso. Entonces el juez lo que puede hacer es apartarse. En principio la ley dice que se fijan los 7 ius, en cuando no llegan al mínimo, que sí o sí el abogado por su trabajo tiene que tener 7 ius. Ahora el juez puede apartarse de esto basándose en el Código Civil, el 1255, y puede reducirlo. Y decir, bueno, no, los 12.500 para mí está bien. ¿Por qué? Y tiene que dar los fundamentos porque se va a apartar de ese mínimo de ley. Pero como principio general, nunca puede haber una regulación inferior a 7 ius. ¿Está claro? Sofi, ¿ahora entendiste? Sí, ahora lo entendí, gracias. Bueno, de nada. ¿Está claro, chicos? Profe, a mí no me quedó claro cuando hay dos abogados. Por ejemplo, Cuando hay dos regulan abogados el se ejemplo regula... 15. ¿Cómo? Se regula 15%, ¿no? En el ejemplo del principio. Sí. Si hay hay un abogado. Y si hay dos, ¿qué pasa con ese 15? Se regula igual el Son 15, pero ese 15 se divide en dos. Porque a vos lo que te importa sea, es la sería- suma de los dos abogados. o sea que sería 7,5 y Claro, y 7,5. 7,5. Bien. Entre el 10 y el 25 tiene que estar la regulación de todos los letrados que intervinieron por la misma parte. Entonces, puede ser que en la práctica, digamos, cuando haya muchos abogados, generalmente estén más cerca del máximo para que digamos, sea más alto el honorario, ¿no? Porque si no les queda re poco, e incluso pueden llegar a quedar por abajo del 7. No importa que quede poco. Yo siempre le digo, cuando van los abogados así que cambia la parte de abogado, que no uno con otro, a ella que haya un abogado, 10 es lo mismo, porque va a pagar lo mismo de honorario. Lo que van a cobrar los extrajudiciales, los que te cobre el abogado a vos sin declarar en el expediente, o los pactos de cuotas litis que hagas con tu cliente. Pero para el juez es lo mismo. Profe, Sí, Dalma. dijo que se puede apartar el juez basándose en un artículo del Código Civil. ¿Lo puede repetir? Que no El llegué a notar. 1255. Gracias.
Ahora, ¿qué otro punto es importante de la ley de honorario? Obviamente la ley de honorario es toda importante, ustedes tendrían que aprendérsela como el Padre Nuestro, porque va a ser lo que los haga a ustedes en el momento de ejercer, les haga ganar plata, saber su ley, es como el código de procedimiento, se lo tienen que saber, por lo menos, no le digo de memoria, pero por lo menos ubicarse donde están las distintas situaciones. Si está paralizado el expediente o no, ahí tiene la ley de honorarios también puesto. ¿El qué? Si está paralizado o no el expediente que puede pedir en una etapa el juez. Yo no creo haber estudiado mal, Caro. No sé. Vos estudiás cosas raras, Ana. No, No te digo que estudies mal. Artículo 17. ¿Qué dice? A pedido de los profesionales, los jueces deberán participar en relación a las tareas realizadas. Regulaciones parciales y provisionales cuando se hubieran cumplido cada una de las etapas establecidas en el artículo 28, Sí. que habla de los distintos partes del proceso. Sí. El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el profesional peticionante representa o patrocina. Sí. La regulación se efectuará en el mínimo del honorario que le hubiera podido corresponder al peticionante, sin perjuicio que al dictarse la sentencia el juez se pronuncie determinando la regulación definitiva por toda la actuación del profesional. Y Sí. debe seguir. Esos son los honorarios provisorios. Provisorios. Los honorarios provisorios, vos cuando terminás una etapa del proceso, podés pedir regulación de honorarios. No es lo más importante de la ley, obviamente, porque por lo general si la causa está paralizada se debe a la inactividad del abogado. No creo que ningún abogado que no hace nada venga y encima pida regulación de honorarios. Pero está previsto en la ley que puede haber regulaciones parciales por etapas. Esas regulaciones parciales, obviamente todavía no tenemos un condenado en costas. Entonces, ¿a quién se la voy a cobrar? A mi cliente. Se la puedo cobrar a mi cliente. Y esa regulación de honorarios, a su vez, le da al juez, le dice cómo tiene que ser. Es en el mínimo del mínimo y por la etapa cumplida. Vamos al ejemplo, se los voy a poner en el ejemplo del principio de los 500.000 pesos, para que ustedes se den cuenta. Dijimos que el artículo 28 determina las etapas. Fíjate, Ana, si lo tenés a mano, porque yo tengo acá unos metros la ley, que el artículo 28 dice en los juicios ordinarios y sumarios hay 2 etapas. Sí. Desde la iniciación hasta la sentencia. Espera que entré. O hasta la apertura a prueba. Espera que me fui. Porque como tengo todo 28. A los efectos de regulación de honorarios, los escritos se clasificarán. No, ordinario y sumario, léeme. No me importa el resto. Juicio ordinario y sumario. Ordinario dice demanda, reconvenciones o contestaciones, actuaciones de prueba, diligencia y trámites posteriores hasta la determinación del juicio en primera instancia. Y no dice eso el artículo. Espérame un segundo. Sí. No, la etapa se divide ante Ana. ¿O será la última parte? Porque ahora me bajé la ley nueva porque esta que tengo en el código tiene cosas distintas, salvo que en esta... Mira, yo te lo voy a decir con el 8904, porque ni siquiera tengo en este código, lo tengo actualizado. Inciso A, procesos ordinarios. Procesos sumarios y sumarísimos. Después dice sucesión intestada. Para. Proceso ordinario, demanda, reconvención y contestaciones. 2, actuaciones de prueba. 3, diligencia y trámite posterior a terminación del juicio en primera instancia. Está bien. Las etapas son, la primera etapa es demanda, reconvención y las contestaciones. Esa es la primera etapa. El abogado que haga la demanda o el abogado que conteste la demanda, ya ahí, si supónganse, puede pedir
regulación de honorarios. Después de que contestamos, ¿qué hacemos? Si hay hechos controvertidos, el juicio se abre a prueba, ¿sí? Audiencia preliminar, proveer a prueba del juez y se hace la prueba en el proceso. Esa es la segunda etapa. Y la última etapa son todas las diligencias que hay hasta que dicta sentencia el juez. En el proceso sumario y sumarísimo, ese es en el ordinario. En el sumario hay 2 etapas: demanda, reconvención, contestación y ofrecimiento de prueba, y después toda la prueba que se hace hasta el dictado de la sentencia. Ahora, terminada una etapa, el abogado puede pedir fijación de honorarios. Esos cuantos yugo habíamos dicho, esperen que lo tengo acá anotado, 17,95, supónganse que es un juicio sumario, es por todo el proceso, porque yo los estoy fijando en la etapa de liquidación. Ya hay una sentencia firme y estoy practicando liquidación, voy a ejecutar la sentencia. Entonces ese es por toda la actuación. Si yo únicamente fuera a regular honorarios por la primera etapa, lo que tengo que hacer es dividir ese monto en etapas. Cada etapa vale lo mismo, entonces dijimos que en el juicio sumario tenemos 2 etapas, los 17,95 los divido en 2. Una etapa, por la primera etapa regulo la mitad y por la segunda etapa regulo la otra mitad. ¿Sí? Si intervino un abogado solo, no hay problema, una sola regulación con los 17,95. Si tengo un abogado en una etapa y otro abogado en otra, le regulo a un abogado la mitad y al otro abogado la otra mitad. Lo que se me dificulta es cuando intervienen más de un abogado en la misma etapa. Supónganse, ¿cuál podría ser el ejemplo? Yo, Carolina Costa, inicio un daños y perjuicios. En el medio que estoy averiguando el domicilio, que quiero ver la citada o que el juez me manda mediación, todo, renuncio. Viene el nuevo abogado y amplía demanda. Y dice, no, mira, también voy a demandar al conductor del colectivo. Y ¿sabe qué? Voy a ofrecer esta nueva prueba para el daño. Y voy a citar a esta compañía de seguro. Ahí está interviniendo un segundo abogado en la misma etapa. Entonces el juez después va a tener que valorar qué tarea o qué actividad hizo cada abogado para dividir lo que le corresponde de honorarios. Eso en base al artículo que dice obligatoriamente, modifica en la 14.967, que tiene que estar fundada, el artículo 15, tiene que estar motivada o fundada la resolución del juez que fija los honorarios. ¿Qué quiere decir? Que tiene que decir por qué tarea le regula honorario. Eso en el 8904 no estaba. ¿Duda hasta acá o sigo? Profe, Sí, Abril. que deben estar fundados en qué artículo lo dice de la ley. El 14. 15, creo que es. Ah. Fíjense, porque yo el 15 está modificado en la ley, tengo la cosa y no quiero abrirle en la computadora. Toda regulación judicial profesional Sí, el 15, deberá ahí lo estoy hacerse viendo. a cargo, antes era cortito y ahora dice es más largo. Hasta ahí dudas. Los escucho, ¿eh? ¿No tienen ninguna duda, chicos, en serio? ¿O están recontraperdidos y